Bienvenidos a todos, gracias por sintonizar nuestro podcast Meteorología por el Mundo. En esta serie, junto con la meteoróloga Erika López, estamos explorando cómo funcionan las diferentes agencias meteorológicas en los países de habla hispana. Tengo el placer de presentarles a Rubén del Campo. Es un meteorólogo en la Agencia Estatal de Meteorología en España. Es un honor tenerle en nuestro programa, Rubén. Hola, encantado de estar con ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias y hoy tenemos mucho de qué hablar porque su agencia es muy interesante. Quería empezar con la historia. ¿Puede contarnos algo más sobre los orígenes de AIMET y los servicios que proporciona? Sí, bueno, la Agencia Estatal de Meteorología de España, que es su nombre actual, realmente tiene una historia muy larga. Comienza a finales del siglo XIX, cuando ya en la Europa ilustrada se comenzaba a tener conciencia de la necesidad de tener datos meteorológicos para poder realizar pronósticos fiables, ¿no? Y en aquel momento, en el año 1887, la reina regente de España, la reina Isabel, decidió, mediante un real decreto, establecer el Real Observatorio Meteorológico, que fue su primer nombre, y que contaba únicamente con un edificio en Madrid, en la capital de España, en el Parque del Retiro. A partir de ahí, el Servicio Meteorológico Nacional Español fue creciendo, como todos los servicios meteorológicos nacionales del mundo. Comenzó a formar parte a comienzos del siglo XX también de la Organización Meteorológica Internacional, que fue el predecesor de la Organización Meteorológica Mundial, y durante muchos años el Servicio Meteorológico de España estuvo ligado muy de la mano, fue muy de la mano de las fuerzas aéreas españolas, porque era muy importante para la aviación, como ustedes saben, que se proporcionaran pronósticos fiables. Después de la dictadura de Franco, con la llegada de la democracia, mediados finales de los años 70 del siglo XX, se le cambió de nombre, se denominó Instituto Nacional de Meteorología de España y ya fue un organismo completamente civil. Es un organismo público dependiente del gobierno central. En Estados Unidos sería federal, algo similar, ¿no? En España depende del gobierno central de España. Y desde el año 2008 se le denomina Agencia Estatal de Meteorología. Llevamos ya 15 años con este nombre que hace referencia a ese, digamos, carácter para el conjunto de España, porque España está dividida en regiones que tienen cierta autonomía, pero el servicio meteorológico se presta para toda la nación, para todo el país en su conjunto. Y esa es una historia de 140 años prácticamente, en la que pasó de 3 personas en sus primeros años a tener actualmente más de 1.200 trabajadores en todo el país. Wow. Qué historia extensiva y más de un siglo de dar esos servicios meteorológicos. Y me interesa muchísimo también de aprender un poco más de AIMET, cómo procesan estos datos meteorológicos y qué tipos de instrumentos utilizan, porque hay mucha tecnología que ya creo que utilizan allá en España. Sí, bueno, la información, los datos meteorológicos proceden de fuentes muy diversas, por supuesto de las estaciones meteorológicas que tenemos distribuidas a lo largo y ancho del país, en ciudades, en aldeas, en pueblos pequeños, grandes, en los aeródromos tenemos estaciones meteorológicas atendidas, muchas de ellas por personal profesional. Otras estaciones son automáticas y nos envían la información en tiempo real, y hay personal voluntario, personal que de manera altruista tiene una estación meteorológica a su cargo, esto especialmente en zonas rurales, en comunidades rurales, y nos transmiten esa información. Todo ello, como saben, junto con la información procedente de aviones, de globos sondas, de buques y, por supuesto, de satélite, que es donde se obtiene la información con mayor calidad, evidentemente, aunque tiene que estar calibrada con información terrestre. Con toda esta gran cantidad de datos y con el conocimiento profundo que nuestros profesionales tienen de la dinámica atmosférica, se elaboran, como saben, las fórmulas que rigen la atmósfera, se meten al gran superordenador que tenemos, uno de los ordenadores más potentes que hay en España, para realizar los cálculos de manera rápida y poder tener el pronóstico del tiempo de manera fiable y temprana, con la mayor brevedad posible. Así que ese es un poco el proceso rápido con el que hacemos la predicción del tiempo. O sea, eso puedes describir como el proceso de la creación de un pronóstico o aviso de AIMET.
Sí, por supuesto. Cuando tenemos la información, una vez que el modelo meteorológico que hemos corrido en el superordenador nos ofrece su información en forma de mapas, en forma de gráficos, los profesionales de AEMET, las personas de forecasters, ¿no? Como dicen en Estados Unidos, los pronosticadores del tiempo que se dedican en su tarea a elaborar este pronóstico, analizan minuciosamente toda esta información, esta gran cantidad de información y elaboran textos en los que, bueno, pues definen de qué manera se va a comportar el tiempo en las próximas horas o en los próximos días. Es una información que hay que elaborar de manera rápida, pero a la vez con mucha precisión y con seguridad. Y cuando observamos que alguno de los fenómenos previstos pueden suponer un riesgo para la integridad de las personas o de los bienes, entonces en ese caso se lanzan avisos meteorológicos, por ejemplo, por lluvias fuertes, por vientos intensos, por grandes nevadas, por olas de calor, olas de frío. Hay numerosos fenómenos adversos para los que se emiten avisos meteorológicos. Y qué interesante, porque también estamos buscando muchas similaridades en nuestro sistema aquí en los Estados Unidos. Y eso también me interesa mucho, porque la comunicación con el público es muy, pero muy importante. Es una gran razón por qué hacemos todos estos servicios. Y me interesa saber un poco más, ¿cómo comunica AEMET la información meteorológica al público? ¿Y de qué recursos dispone la gente para acceder a esta información? Bueno, hay diversos canales, hay muchas maneras en las que AEMET transmite la información meteorológica. Primero, de la manera fundamental y más rápida, es a través de su página web, ¿no? www.aemet.es, donde cualquier persona puede encontrar el pronóstico meteorológico para su municipio, para su provincia, su comunidad autónoma o para el conjunto de España. Además de nuestra página web, que es la fuente principal, están las redes sociales a través de Twitter, Facebook, Instagram. También emitimos esta información meteorológica a través de los canales de YouTube, en los que hay vídeos con predicción del tiempo. Y también a través de las apps, las aplicaciones para teléfonos móviles, como lo llamamos en España, para los celulares, ¿no? Donde cualquier persona puede consultar la información del tiempo para su localidad o para la montaña donde quiera visitar, playas, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchísimos canales a través de los cuales la población puede acceder a nuestra predicción del tiempo. Y Rubén, ¿cuáles son algunos de los mayores retos a los que se enfrenta AEMET a la hora de proporcionar información meteorológica precisa al público? Bueno, hay numerosos retos en este sentido, ustedes los conocen bien también, pero sobre todo yo creo que el principal para nosotros es conseguir que cuando tenemos un episodio de tiempo severo, un episodio de tiempo muy adverso, la población esté avisada con la antelación suficiente para que pueda tomar medidas de autoprotección. Por ejemplo, en España es muy habitual, especialmente en la zona del mar Mediterráneo, temporales de lluvias muy intensas, lluvias que pueden dejar muchas pulgadas de precipitación, muchos litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Es algo que sucede de manera habitual en otoño. Pues cuando tenemos constancia de que puede ocurrir un temporal de ese tipo, nuestra mayor preocupación es avisar con la mayor rapidez posible, pero sobre todo que la población sea consciente de lo que va a suceder. Hay algunos episodios de lluvia que sabemos que pueden provocar incluso muertes, ¿no? Porque hay crecidas rápidas de flash flooding, ¿no? de cauces, y es algo muy peligroso. Entonces nuestra preocupación siempre es llegar con la mayor rapidez posible a todo el público. Y su servicio es muy importante porque estos diferentes tipos de amenazas siempre pueden causar amenazas al público y también a la forma de vivir. Y también me interesa mucho este tema porque yo también hago investigación en ciencias sociales y me fascina mucho la traducción de la terminología. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, experimentamos diferentes fenómenos meteorológicos que a veces nos damos cuenta que ni todavía tenemos una traducción de inglés a español. ¿Usted también ha experimentado eso en su agencia? ¿Tiene dificultades para traducir la terminología meteorológica en español? Mira, eso es un tema que es muy, muy interesante y además que da para una larga conversación, porque realmente en algunos casos quizás ya no el problema no venga incluso del inglés. Algunos términos, por supuesto, la mayor cantidad de la terminología procede del inglés, pero tenemos en España uno de los fenómenos meteorológicos más peligrosos que comenté, son las lluvias torrenciales, que están asociadas a un fenómeno, a estas
bolsas de aire frío en los niveles medios de la atmósfera, que es la cut of flow, ¿no? Esta bolsa desgajada de la circulación general atmosférica, que históricamente en España se le llamaba gota fría porque el término procedía directamente del alemán. No me pregunten cómo se dice en alemán porque no hablo alemán. Pero el problema sucede que cuando teníamos episodios de lluvias torrenciales en España, ya siempre el público hablaba de gota fría, de manera que se perdió la naturaleza del nombre. Cada vez que había unas lluvias torrenciales se hablaba de gota fría, fuera una cataflow o no quien lo provocaba. Ahora para ese término tenemos otro nombre que se llama DANA. Y me preguntarán, ¿y por qué se llama DANA? Bueno, pues DANA es un acrónimo que significa depresión aislada en niveles altos, que quizás es la traducción mejor de cataflow, puede ser. Está sucediendo lo mismo, ya todo el mundo ahora cuando hay unas lluvias torrenciales empieza a hablar de DANA, entonces no hemos solucionado nada. Pero a la pregunta que me hacen, ¿es difícil traducir algunos términos al español? Quizás sí, pero sobre todo lo que sucede y lo que nos estamos dando cuenta es que los términos suelen ser muy espectaculares, unos términos como que en muchas ocasiones dan la impresión de que va a suceder algo muy fuerte y luego realmente no ocurre nada. Y esto es lo que cuesta a veces transmitir. Cuando hablamos de el término en inglés, ahora no recuerdo cómo se llama, pero es algo así como una bombogénesis, ¿no? Una formación de una tormenta, de una borrasca de manera muy rápida, que en español le llamamos ciclogénesis explosiva. Claro, es un concepto, es un término muy espectacular y muchas veces al hablar de una ciclogénesis explosiva parece que va a ser algo terrible y luego puede que no sea para tanto. Entonces esas son las dificultades que nos encontramos para utilizar determinados términos. Sí, ese ejemplo que nos has proporcionado, el bomb cyclone, como lo llaman en inglés, es muy fascinante porque en español algunas veces aquí en los Estados Unidos gente lo traduce a ciclón bomba y cuando escuchas ese término, ¿no? Te preguntas como, ¿qué significa esto? Eso significa que va a caer lluvia, va a caer nieve y ya sé que muchas de las veces aquí en los Estados Unidos es muy difícil traducir, no solamente la traducción de una palabra, pero también qué significa para nuestra comunidad, porque al último momento a nuestra comunidad le importa mucho qué va a pasar y cómo tomar esas medidas de precaución. Y Erika, yo creo que también tenemos otras preguntas relativas a la organización de AMET. Sí, y Rubén, yo tenía una pregunta, porque hablando del bombogénesis, ¿ustedes trabajan con otros servicios meteorológicos allí en España o los países que están alrededor de España cuando estos fenómenos amenazan su área? Sí, además, como saben, Europa está compuesto por numerosos países que no son tan grandes como puede ser los Estados Unidos en conjunto y cada país tiene su servicio meteorológico propio. Entonces es imprescindible colaborar con el resto de los servicios meteorológicos que están. Todos los servicios meteorológicos de Europa forman parte de un consorcio que se denomina EUMETNet, que se encarga de organizar y de facilitar la colaboración. Y hay un ejemplo de colaboración muy interesante con estas bombogénesis, estos sistemas de bajas presiones que pueden dejar mucha lluvia en poco tiempo. Y es que hacemos en Europa algo similar a lo que hacen en Miami con los huracanes, con poner nombre a los huracanes. Entonces estamos en un programa que se llama Storm Naming, nombramiento de borrascas, que es como traduciríamos al español, en el que cuando una borrasca, un área de bajas presiones procedente del Atlántico o del Mediterráneo, está previsto que produzca un temporal importante en uno o varios países, nos ponemos de acuerdo para poner un nombre a esta borrasca. Y, por ejemplo, tenemos un ejemplo de éxito comunicativo muy claro en este sentido, que fue en enero de 2021, la borrasca Filomena. Fue un temporal de nieve sin precedentes en Madrid, con casi medio metro de nieve en la capital de España. Hacía un siglo que no caía tanta nieve y gracias al haber puesto nombre a esta borrasca y llamarla borrasca Filomena, la población fue mucho más consciente de lo que suponía este temporal y además a la hora de recopilar información a posteriori facilita mucho el trabajo de los investigadores porque es un fenómeno que tiene un nombre y este nombramiento de borrascas sería imposible si no fuera por la colaboración a través de EUMETNet de los distintos servicios meteorológicos europeos. Es un ejemplo muy claro del éxito que tiene colaborar y participar entre distintos países en ciertas actividades como esta.
como nosotros no nombramos así, es como una agencia de canales de televisión que hace eso acá en los Estados Unidos. Entonces es muy interesante escuchar que ustedes con el Servicio Nacional de Meteorología en Europa hacen eso, y para mí es algo sorprendente. Sí, y es que además, precisamente, Erika, de ahí viene la cuestión. En muchas ocasiones nos encontrábamos con borrascas nombradas por medios de comunicación, incluso olas de calor que son nombradas por medios de comunicación. Entonces, los servicios meteorológicos decidieron que es preferible que sea un servicio meteorológico oficial quien ponga ese nombre a las borrascas, porque de esa manera va a conseguir, digamos, focalizar mejor la atención del público en el organismo oficial que es el encargado de emitir las alertas cuando viene un tiempo adverso. Y lo cierto es que es un programa que tenemos ya 5 o 6 años en funcionamiento y que está dando sus éxitos, porque ayuda a que la población esté más concentrada y más pendiente de lo que va a suceder. Tenemos que notar eso acá. No, mucho acá. Y esto también es un fenómeno que me interesa bastante, porque las investigaciones científicas de aquí, todavía en los Estados Unidos, estamos viendo que si asociamos un sistema con un nombre, sí, la gente le da más atención, también puede personalizar esa información a su ubicación. Pero también lo que me interesa bastante, ¿no? Es cómo determinan estos nombres, ¿no? Es nombre de un previo perrito, un ex todavía. Bueno, es un problema, Joseph, porque como sabes, Europa es un mosaico de culturas diferentes y de lenguas diferentes. Está el español, el portugués, el francés, el inglés, el italiano, el alemán. Bueno, tenemos que intentar que los nombres que se ponen para estos sistemas de bajas presiones potencialmente adversos sean nombres que en todos los países puedan pronunciarse. Y a veces hemos cometido algunos errores porque en cierta ocasión dimos el nombre de Jorge para una borrasca y Jorge para determinados hablantes de lengua inglesa especialmente es muy difícil de pronunciar, ¿no? Entonces es un proceso complicado, es una selección que no se hace de manera rápida y sin pensarlo mucho, sino que se reúnen miembros de compañeros, ¿no?, de los distintos servicios meteorológicos de cada país y acuerdan nombres que dentro de lo posible sean fácilmente pronunciables y entendibles por todas las comunidades independientemente del idioma que hablen. Así que es un proceso que en algunas ocasiones nos gustaba abrirlo al público en general, pero como tenemos esa gran variedad de idiomas, que por otro lado es una gran riqueza cultural, pero en ocasiones dificulta esto y decidimos que por el momento entre los servicios meteorológicos seleccionamos esos nombres que sean relativamente sencillos de pronunciar en todos los idiomas. Y aquí en los Estados Unidos es un problema también. Ya sé, cuando había un huracán que se llamaba Isaías, muchos aquí no podían pronunciarlo porque así se pronunciaba en inglés también, Isaías, y era algo interesante y es algo interesante escuchar que también allá tienen esos problemas de cómo pronunciar los nombres. Ya sé que aquí es un problema. Sí, y de hecho, si recuerdan, con los huracanes, cuando termina la lista de nombres oficial, hasta hace 3 años, si no recuerdo mal, la Organización Meteorológica Mundial utilizaba el alfabeto griego. Y eso también tiene problemas porque había personas que no sabían cómo se pronuncia exactamente el nombre de las letras griegas e incluso algunos nombres son muy parecidos y están muy cerca en el alfabeto. Por lo tanto, no se sabía muy bien si estábamos hablando de un huracán de ahora o del de hace una semana. Y esto daba dificultades. Y por eso estoy seguro, la Organización Meteorológica Mundial sustituyó esos nombres del alfabeto griego por nombres de personas de hombre y mujer. Por cierto, nosotros para nuestras borrascas también utilizamos nombres de hombre y mujer de manera consecutiva. Sí, una instancia donde me dio mucha risa, especialmente en español, era cuando había un sistema tropical aquí en nuestro hemisferio que se llamaba el sistema tropical Theta en inglés, y pronunciándolo en español tiene un diferente significativo y me da mucha alegría que la Organización Mundial de Meteorología ha considerado una nueva estrategia a nombrar estos sistemas. Y qué fascinante, ¿no? Aprender de cómo diferentes partes del mundo comunican esta
esta información. Pero hablando de estos fenómenos meteorológicos, ya sé que en tu carrera, estos pasados años, has experimentado diferentes tipos de amenazas. Y en tu opinión, allá en IMET, ¿cuáles son los fenómenos meteorológicos más significativos, como una fecha directa que te acuerdas en tu carrera? Bueno, pues lo acabo de decir hace un poquito. La borrasca Filomena dejó una gran nevada en buena parte del interior de España. En la capital, en Madrid, casi se acumuló medio metro de nieve. Eso es muchísimo para la capital de España. Y fue en enero del 2021. Todavía estábamos en plena pandemia de COVID-19. ¿Y por qué digo esto? Bueno, fue como una situación muy, muy distópica, porque estábamos con las restricciones todavía de la pandemia y Madrid quedó prácticamente aislada del resto de España durante unas horas. Rápidamente el ejército y los servicios civiles de protección ayudaron a despejar las carreteras, pero fue un evento muy, muy, muy severo, muy, muy intenso en España, esa gran nevada de enero de 2021. Y por supuesto no nos podemos olvidar de las olas de calor, de justo lo contrario, de los episodios de calor que, por desgracia, por la posición geográfica que ocupa España, a caballo entre las latitudes medias y las latitudes subtropicales. Recordemos que Madrid está en la latitud aproximadamente de New York. Bueno, España está en una ubicación que la hace especialmente vulnerable al cambio climático, porque se combinan olas de calor con sequías muy adversas. Y el verano del 2022 fue un verano excepcionalmente caluroso en España. Y para que se hagan una idea, cuando tenemos olas de calor, saben que estamos hablando de los episodios de calor extremo más duros que se pueden sentir en un verano. Bueno, pues de los 90 días que dura un verano, España estuvo en una situación de ola de calor nada menos que 42 días a lo largo del 2022. Esto supuso un gran reto en la extinción de incendios forestales, que ardieron grandes cantidades de hectáreas, 300.000 hectáreas en España. Fallecieron alrededor de 5.000 personas, entre 5.000 y 6.000 personas. Se puede achacar su fallecimiento a las altísimas temperaturas. El mar Mediterráneo alcanzó una temperatura más propia de mares tropicales, 30 grados. Todo esto tiene repercusión para los recursos marinos y, por lo tanto, fue un episodio que quizás no fue tan intenso por su brusquedad como esa gran nevada, pero fue muy prolongado y muy, muy extremo en cuanto a las altas temperaturas. Y además los dos fenómenos, como ven, muy cerquita, uno en enero de 2021 y otro en verano de 2022. También me interesa mucho de esta historia de IMET, porque ya sé que seguro hay muchas figuras notables en su agencia que han hecho muchas contribuciones significativas al campo de la meteorología. También queremos aprender un poco más de ellos. ¿Nos puedes contar un poco de estas figuras notables en su agencia? Bueno, pues efectivamente ha habido personas que han brillado con luz propia a lo largo de la historia de AEMET, ¿no? Y uno de los primeros fue uno de sus primeros directores, Gustavo Arcimis, que sentó las bases para, bueno, que la meteorología se expandiese en España y llegase el servicio meteorológico a ser tan extenso y tan riguroso como lo es hoy. Y luego yo me quedaría con dos personas fundamentalmente, aunque hay muchísimos, ¿no?, profesionales que a lo largo de la historia pues han dado un gran prestigio a EMET. Por un lado estaría el señor Inocencio Font Tuyot. Quizás fuera de España no es muy conocido, pero es una persona que en los años 50 del siglo XX, con su familia numerosa, estaba destinado en el Observatorio Meteorológico de Izaña. Esto está en la isla de Tenerife, en las Islas Canarias, en el Atlántico, y era un observatorio en una ubicación remota. En aquella época había que subir con mulas y con burros los víveres al observatorio. Y este señor, desde aquel aislamiento, pero a la vez con unos grandes conocimientos científicos, bueno, pues fue capaz de desarrollar unos tratados de climatología tanto de España como de Portugal, que a día de hoy no han sido mejorados en sustancia. Es decir, fue una persona que con muy pocos medios y con una gran intuición y unos grandes conocimientos fue capaz de elaborar
un compendio climatológico para España. Y luego, por supuesto, tenemos también a don Francisco Morán, que también en los años 50 y 60 del siglo XX elaboró tratados de termodinámica de la atmósfera que a día de hoy también siguen vigentes, por supuesto. Mujeres como Felisa Martín Bravo también, que también nos tenemos que acordar de las mujeres, aunque por desgracia hoy día tenemos menos meteorólogas que meteorólogos en AEMET, pero ha habido figuras masculinas y femeninas que han sido grandes referentes, por supuesto, también. Rubén, interesante información. Me encantó esta conversación. No sé si quieres hablar un poco de algo más, un tema que no tocamos contigo hoy. Si quieres hablar un poco de eso o no sé, lo que quieras decir, porque ya sé que conversábamos de mucho y ya sé para mí, comparando con lo que ustedes hacen en España con los Estados Unidos, yo creo que es completamente diferente y podemos aprender mucho de ustedes. Bueno, simplemente que yo creo que este tipo de conversaciones son realmente interesantes porque aprendemos todos. Aprendemos porque efectivamente las realidades son diferentes en los dos países, o en Europa y en Estados Unidos. Las maneras de hacer las cosas son diferentes, pero complementarias. Y como dicen, podemos aprender y sobre todo en el tema de comunicación, que yo es a lo que me dedico en AEMET fundamentalmente, pues tenemos mucho que aprender de los Estados Unidos, porque es una comunicación en general más dinámica, más directa a las personas que quizás lo que hacemos en Europa, que es quizás un poquito más académica, más, no sé, y a mí me gusta el poder llegar de manera directa y sencilla a las personas, y yo creo que en Estados Unidos son unos maestros en eso. Así que simplemente decir que me ha encantado conversar con ustedes y que es algo extremadamente interesante para todos, desde luego. Es un placer, Rubén. Y antes de irnos, quiero finalizar esta entrevista con una última pregunta, porque ya sé que tienes un cargo muy grande ahí en la agencia. ¿Qué te inspiró para convertirse en meteorólogo y trabajar para AEMET? Bueno, pues aquí yo creo que tengo que decir que realmente soy meteorólogo desde que nací, en el sentido de que he sido, sí, desde que era muy pequeño, me ha gustado siempre observar la meteorología, las tormentas. ¿A quién no? ¿A quién no le ha gustado observar una gran tormenta, una nevada, la niebla? No sé, son fenómenos fascinantes, el arco iris. Y bueno, pues cuando era pequeñito, cuando tenía 10 o 12 años, mi abuelo me regaló un pluviómetro, estos pluviómetros que se utilizan en los huertos para saber cuánto ha llovido la noche anterior y demás. Y entonces empecé a notar la lluvia que iba observando, esto con 10, 12 años, y poquito a poco me fue gustando cada vez más hasta que ya de mayor pues decidí formar parte de la comunidad de la Agencia Estatal de Meteorología, primero como observador meteorológico, tomando datos también en Tenerife, en las Islas Canarias, en la misma ubicación que don Inocencio Fontuyot, y después ya llevo 7 años dedicándome a la comunicación, porque es un tema pues que también me gusta mucho, ¿no? Comunicar, y más pues comunicar de meteorología. Así que realmente no sé si hubo algo que me inspirara, sino que ciertamente siempre me ha fascinado la meteorología. Qué buenísimo, Rubén. Y ya sé, como muchos de nosotros meteorólogos, siempre nos interesa algo cuando somos muy pequeños, y hoy en día todavía seguimos comunicando el tiempo. Muchísimas gracias, Rubén del Campo, meteorólogo de la Agencia Estatal de Meteorología en España. Y gracias a nuestros televidentes por sintonizarse hoy. ¿Qué otra agencia meteorológica le interesa conocer mejor? Háganselo saber en los comentarios y nos pondremos en contacto. Muchísimas gracias de aquí de su equipo de MyRadar en español. Cuídense mucho. Siga MyRadar en las redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Descarga la aplicación MyRadar en iOS, Android, Amazon Alexa, Xbox y Windows para los pronósticos precisos e información meteorológica en su idioma.